hermanos, el día de hoy, 30 de julio del 2019, es martes de la 17ª semana del tiempo ordinario. No tenemos memoria obligatoria el día de hoy, tenemos una memoria libre, que es una memoria pues propuesta directamente en el calendario litúrgico, que es la de uno de los doctores de la Iglesia del siglo V. De hecho, se cuenta como el 13º doctor de la Iglesia, o sea, en la lista de los doctores de la Iglesia, él es el número 13. Se trata de San Pedro Palabras de Oro. Sí, o sea, porque precisamente así es, ¿no? San Pedro Crisólogo, Crisos es oro, logos, logeye, es precisamente palabras. Fíjense, hay que pensar en otro, ¿no? San Juan Crisóstomo, pero stomeia es la boca. Entonces sus palabras, lo que sale de su boca, es también oro, porque San Pedro Crisólogo, sus palabras, sus sermones, realmente son una joya. Le toca vivir en una época sumamente complicada porque él vive entre el año 431, que es el concilio de Éfeso, que declara precisamente dogmático que María es madre de Dios, y el año 451, que es el concilio de Calcedonia. Él muere, de hecho, en ese año. Entonces, muchos de sus sermones van a girar en torno a estas controversias cristológicas. Se supone que nace en el año 380, más o menos, en Imola, en la zona de Emilia, en el oriente de Emilia, ahí en Italia. Su obispo en Ravenna, fíjense, Ravenna en ese momento es la capital, fíjense, la capital del imperio. No es Roma, es Ravenna. Y entonces, como es capital imperial, bueno, ahí se vuelve una arquidiócesis, ese es el sentido. Cuando lo eligen, hay unas dos leyendas un poco simpáticas. Una de que no era él el elegido, pero que al Papa se le apareció San Pedro y diciéndole que no tenía que pues, reconocer al que mandaban a decir que había sido elegido y entonces que pusiera a Pedro Crisólogo. Pero la verdad es que no puede ser cierto, porque resulta ser que Gala Placida, que era la emperatriz regente, de hecho en ese momento, era muy amiga de él. Y entonces ella le tenía un gran aprecio, porque lo que decía aquella leyenda es que cuando llegó a Ravenna, después de la elección, digamos, de que el Papa aprobó la elección, entonces que la gente lo recibió con frialdad. Pero no es cierto, insisto. Él era muy popular, era una persona muy cercana, que hablaba con todos, absolutamente con todos, con los más pobres y con los más poderosos. Y tenía esa capacidad, insisto, de predicar muy bonito, pero no de predicar, es que no es la retórica, no es la oratoria, es que sus palabras valgan oro, o sea, que lo que diga realmente cale. Va a ser declarado doctor de la Iglesia en 1729 y muere entre la noche del 30 y 31, como les digo, de julio del año 450, dicen unos, 451 dicen otros. En algún lado incluso leía que muere un 3 de diciembre. Bueno, al final, ya les digo, tenemos que quedarnos con lo que la mayoría pues sostiene y además los documentos más antiguos. Lo que pasa es que con este tipo de personas del siglo V, como está por caer el Imperio Romano en el año 479, entonces los que viven en esta época, ya casi llegando al final del imperio, realmente se conoce muy poco de ellos, se perdió mucho. Y ya las biografías son muy posteriores, del siglo VII, siglo VIII, y eso dificulta un poquito más el conocimiento, pero sus sermones sí se conservaron más de 170 de esos sermones, o sea que vale la pena. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos en el libro del Éxodo, seguimos todavía hablando de la historia de Moisés, después de todo aquel acontecimiento de las tablas de la ley, qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa. Bueno, algunos versículos del capítulo 33 y otros del versículo 34 del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés tomó la tienda que había llamado de la reunión y la colocó a cierta distancia, fuera del campamento, de modo que todo el que deseaba consultar al Señor tenía que salir fuera del campamento. Cuando Moisés iba hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba, se quedaba de pie a la entrada de sus tiendas y seguía con la vista a Moisés hasta que entraba en la tienda de la reunión. Una vez que Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y se detenía a la puerta mientras el Señor hablaba con Moisés. Todo el pueblo, al ver la columna de nube detenida en la puerta de la tienda de la reunión, se levantaba y cada uno se postraba junto a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Luego volvía Moisés al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se alejaba de la tienda de la reunión. Moisés invocó el nombre del Señor y entonces el Señor pasó delante de él y exclamó: El Señor Todopoderoso es un Dios misericordioso y clemente, lento para enojarse y rico en amor y fidelidad. Él mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, pues castiga la maldad de los padres en los hijos, nietos y bisnietos. Al instante Moisés cayó de rodillas y se postró ante él diciendo:
Si de veras gozo de tu favor, te suplico, Señor, que vengas con nosotros, aunque seamos un pueblo de cabeza dura. Perdona nuestras maldades y pecados y recíbenos como herencia tuya. Moisés estuvo con el Señor 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, los 10 mandamientos. La segunda versión, ¿verdad? Porque acuérdense que la primera Moisés la destruyó cuando vio aquel becerro de oro. Bueno, miren, vamos por partes. 3 cosas rapiditas. Primera, hablaba Moisés con Dios como habla cara a cara, como habla un amigo, como hablan 2 amigos, pues, cara a cara. Sí, bueno, algunos se dicen amigos y hablan a las espaldas de uno, y ahí le andan metiendo varios puñalitos. Eso no es ser amigos, sin duda que no. Pero ese hablar cara a cara nos refleja precisamente el sentido de la oración. Es un diálogo, es un vernos a los ojos, es un encontrarnos. Cuando le esquivan la mirada a uno, aquí algo anda mal. Hay que verse fijamente, verse a los ojos. Y eso es lo que tenemos que ver, para que el Señor nos vea y nosotros lo veamos a Él, que nos dejemos ver por Él. Eso es de hecho la contemplación, como diría San Juan María Vianney. Segundo elemento, noten ustedes cómo el Señor que pasa, pues se declara a sí mismo clemente y misericordioso, lento a la ira o lento a enojarse. Muy bien. La clemencia y la misericordia de Dios, características fundamentales para conocer su corazón, conocer el centro de lo que significa realmente nuestra relación con Él. Claro, habla de que castiga, sí, ese es el lenguaje del Antiguo Testamento, ¿no? Y algunos siguen pensando en eso, ¿no? Como que yo estoy pagando los pecados de mi bisabuelo o los de mi abuelo. No, por favor, acuérdense que la teología va progresando, ¿no? El conocimiento en el diálogo con Dios nos va haciendo llegar al punto de lo que va a decir el profeta Ezequiel. Cada uno paga según sus propias faltas. El otro elemento que a mí me encanta es el gesto del pueblo. Cuando miraban la columna de nubes, salían de la tienda y se postraban, todo el pueblo. Esto es hermoso, ¿no? Es cuando todo un pueblo, cuando toda una nación se postra delante de Dios. El problema es cuando hay parte del pueblo que se postra, delante de la estatua del poder, del tener. Y ahí viene la impunidad, vienen las injusticias y viene el dolor. Por eso, si todo nuestro pueblo adora al Señor y todos nos dedicamos a buscar de Él, a conocer sobre Él y a vivir según Él, otra cosa será. El Evangelio está tomado del capítulo 13 siempre de Mateo. Una belleza este texto. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino, las cizañas son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es del fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así, como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos que oiga. Yo sigo con la insistencia, ¿no? La explicación es preciosa realmente, pero el que tenga oídos que oiga. Ahí está la clave. ¿Realmente tenemos oídos para escuchar la voz de Dios? ¿Tenemos esa disponibilidad para captar la voluntad de nuestro Señor? Porque vamos creciendo en medio de cizaña, vamos creciendo en un mundo difícil y a veces nosotros somos medio cizañeros, ¿eh? Nos encanta también eso de estar metiéndonos en medio del trigo para que los demás no produzcan. Y viene la envidia, y viene la codicia, y viene el orgullo, viene la vanidad, y eso va destruyendo la producción y va anulando, va ahogando y va imposibilitando que haya buenos frutos. Ojalá no seamos cizaña nunca. Hoy quiero invitarles a rezar el Salmo 103. Miren que a mí este Salmo 103 a mí me encanta. Es el salmo que se propone, sobre todo por la primera estrofa. Queda muy bien con lo que escuchamos sobre Moisés, pero todo lo que sigue nos viene como anillo al dedo a todos. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Como un padre siente ternura por sus hijos. Dejémonos llenar por la ternura de Dios. Que Dios les bendiga.